Muy buenas noches para todas las personas que en este momento se están conectando a través de las diferentes cuentas de nuestra iglesia. Cristo es mi bendición. Sean todos bienvenidos al Faro, el programa que ha sido creado con el objetivo de llegar a todas las personas, llevando un mensaje que tiene que ver mucho con los temas proféticos, que tienen que ver mucho con los aspectos tocados en el Apocalipsis, pero que los llevamos a tener referencia con los eventos que están transcurriendo hoy por hoy. Así de que sean todos bienvenidos. Gracias por las personas que en este momento se encuentran conectadas a través del Facebook, a través de YouTube. Y como siempre, les recordamos de que le den un like a este video y que lo compartan con cada uno de las personas a las cuales usted tiene acceso por medio de estas cuentas. Bienvenidos y deseamos que en esta noche tengamos un programa de bendición, un programa realmente de edificación y que podamos llegar de la mejor manera a cada una de las personas. Hemos venido tratando el tema referente a los 21 juicios del Apocalipsis. Ya hablamos a lo que hace referencia a los 7 sellos, la manera como están distribuidos y a lo que hace referencia a cada uno de ellos. Pero también entramos ya a mirar lo que es lo concerniente a las 7 trompetas. Vamos en la número 6, en la cual tiene varias cosas por tocar, varias cositas por mirar. Y la semana anterior, haciendo referencia a esta sexta trompeta, alcanzamos a ver algunos cortos versículos sobre lo que hace referencia a algo que yo le dije en ese programa, que tal vez se veía casi como un capítulo aparte, pero que en verdad es inherente a esa sexta trompeta. Les estoy hablando de los dos testigos que aparecen dentro del Apocalipsis y que tiene un contenido supremamente extraordinario. Y para eso, en esta noche vamos a seguir ahondando sobre este tema. Esta noche sí estamos completos, estamos nuevamente los 4 panelistas. Le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que no pudieron estar la semana pasada, pero que en esta ocasión nuevamente están. Y voy a empezar saludándolos en esta noche antes de entrar a abordar el tema que vamos a mencionar referente a los dos testigos. Y voy a empezar contigo, Richard. Eh, Desde el año pasado creo que no te conectabas al Faro, pero bueno, hoy nuevamente podemos verte nuevamente acá de regreso. Bienvenido al Bienvenido. Faro, Richard, el hombre que representa a los jóvenes. Pastor, muy buenas noches. Jairo, Edson, Iglesia, nuevamente, y tampoco desde el año pasado. Doy nuevamente gracias a Dios por esta oportunidad de nuevamente estar con todos ustedes. De verdad es una alegría grande poder tocar estos temas tan importantes y más cuando son temas de grandes planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. De verdad, iglesia, los invito a tener en cuenta todas estas cositas que estamos comentando en los programas del Faro, porque el reloj, nuestro reloj de Israel, ha sufrido grandes cambios, ¿cierto? Noticias vienen, noticias falsas vienen también. De verdad, debemos despertar. Y una de las cosas, como el tema hoy que vamos a tratar, ser un buen testigo de lo que, de la fidelidad de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso, iglesia, les invito a que traigan sus Biblias, a tomar notas, a tener activo ese chat, ¿cierto? Esos comentarios, porque hoy el tema va a estar súper bueno. Bienvenidos y doy gracias a Dios por la vida de ustedes y estoy feliz nuevamente de estar en este programa. Entonces, pastor, nada del año Gracias, Richard. pasado, nuevamente aquí. Gracias, Richard. Feliz año en todo caso, ¿no? Por si acaso. Gracias. Eh, uh, bueno, sí, hay muchas noticias que se han venido dando durante este tiempo, y más las ya conocidas. Eh, Hay unas que sí tienen origen en aspectos netamente falsos, pero que tienden a confundir dentro de todo esto a los creyentes,
donde buscan crear eso dentro de la iglesia y hasta dentro del mismo pueblo, digámoslo, del mismo Israel, ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos a la hora de mirar cada uno de estos aspectos que se mencionan, pero algunos sí, muy reales. Voy a ir con mi segundo panelista en esta noche, Copastor. Buenas noches, bendiciones. Y nuevamente estamos hablando del tema de los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis. Bienvenido al Faro, Copastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermano Exxon, hermano Ricardo, y a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a este nuevo Faro. La semana pasada tocamos algo acerca de la reconstrucción del templo del Señor. Recordemos que una de las profecías es que este templo se volverá a levantar y hablamos de la abominación desoladora que habrá sobre ese templo. Pero no se nos debe escapar justamente lo que el pastor mencionó y que yo creo que todos lo hemos visto, la revolución que ha habido allí por las redes a través de los mensajes que han estado mandando. Y es que en Israel levantan de repente un hombre que viene a ser supuestamente el Mesías de ellos. Recordemos que ellos siguen esperando ese Mesías, que va a ser un Mesías que va a ser guerrero, que los libertará en otra forma. Jesucristo nunca, o Jesús de Nazaret, nunca fue o ha sido el Mesías de ellos. Y es importante, lo mencionaba, lo dialogábamos con el pastor en estos días, es importante tener en cuenta porque eso para nosotros no debe pasar muy desapercibido. Recordemos que una de las profecías que dio el Señor para su regreso es que dice, se levantarán falsos cristos, falsos mesías, desen cuenta. Y este que acaban de mencionar ya es uno de esos falsos cristos, de esos falsos mesías que se están levantando por ahí. Entonces no tenemos que estar ajenos a la palabra de Dios y sobre todo lo que está pasando. Yo creo que si ustedes vieron esto de ese falso Mesías que están levantando, créanme que ahora sí popularmente y coloquialmente lo puede decir, uno se le pone la piel de gallina cuando ve esto por esas transmisiones de ver cómo le ponen a ese hombre, cómo lo siguen, lo adoran y demás, y uno se siente y dice, realmente, ¿será que ya la venida ahora sí del Señor está a las puertas cuando empiezan a mencionarse que estos seres están apareciendo? Pues yo creo que debemos estar muy en contacto con la palabra de Dios y saber que realmente estos tiempos son finales y que estos estudios nos ayudan justamente es eso, a abrirnos los ojos para conocer qué son los acontecimientos que vienen. Dios les bendiga, bienvenidos esta noche a esta reunión y ojalá la pasemos como siempre, delicioso en compañía de cada uno de ustedes. Bueno. Sí, estos temas es importante que los tratemos con pinzas, ¿no? O sea, con mucha sabiduría de lo alto, con mucha dirección del Espíritu Santo. Me refiero a lo que han venido, digamos, colgando a través de las redes sociales, ¿no? Vuelvo y les digo, hay algunas cosas que son reales, pero hay otras que no. Y lo que busca de alguna manera esto es crear confusión dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, y por eso es que debemos estar muy presentes y muy direccionados con las profecías que están instituidas o dejadas directamente por Dios a través de las escrituras. Voy con mi tercer panelista en esta noche, el hombre que nuevamente también nos visita después de estar un mes largo sin estar en el programa. No, mentiras, 2 programas. Nuestro hermano Exxon. Dios le bendiga, hermano Exxon. Bienvenido al Faro, tema Los Dos Testigos. Bienvenido, hermano. Bueno, por lo menos yo arranqué el año con la iglesia, pastor. O sea, comparemos ahí, pero sí, yo sí extraño, así como cuando éramos del mundo que nos gustaba jugar fútbol, le decía a Ricardo antes de entrar en corte que uno quería jugar finales, semifinales, si estuviera clasificado, si estuviera eliminado, uno quería estar en todo momento en la cancha, ¿verdad? Y lo mismo pasa obviamente cuando nos perdemos por cuestiones laborales, el tema de poder uno compartir obviamente con ustedes, panelistas y usted, iglesia, el no poder obviamente asistir y colaborar. Entonces, ese es el sentido. Pero de todas maneras, gracias, pastor. Estamos nuevamente aquí con ustedes, con el favor de Dios. Continuaremos hoy explicando Apocalipsis capítulo 11. Jairo menciona el término de la abominación desoladora. ¿Y qué? No hay abominación más desoladora, copastor. La historia que usted nos contó el domingo,
este domingo que pasó con lo del señor lo de los panes. ¿Se imagina donde ese tipo donde no hubiera encontrado una piedra dentro de ese pan? ¿Qué hubiera pasado con la señora? Con un chorro de baba le hubiera salido, hermano. 20 años de tanto trabajo y aparecerse con 3 panes. Menos mal en la fábula había una piedrita, que yo sé que eso costaba bastante dinero, y eso fue como que tal vez lo que calmó la cuestión. Gran enseñanza, personalmente fui muy edificado con ella. Pero este capítulo, pastor, personalmente pienso que es el capítulo más complicado de exponer. Hemos hablado de otros capítulos que han tenido, sí, trascendencia, pero este capítulo 11 es mucho más complicado, pues porque la gente no entiende, porque se mencionan muchos datos como, digamos, la caña, la vara de medir, digamos, el patio de afuera. Alcanzaron a tocar algo ustedes la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué tipo de templo se está hablando aquí? Si el Señor lo permite, vamos a tratar de explicar qué tipo de templo de lo que se está hablando aquí en capítulo 11, y cómo así que Jesús murió en Egipto. O sea, es difícil de explicarlo, pero para eso obviamente se estudia, se prepara, se capacita, y va a ser un capítulo 11 de mucha revelación. No se lo pierdan, el consejo de Ricardo va totalmente al punto. Biblia, papel y lápiz, porque aquí hay demasiada revelación que usted va a quedar wow. Por ahora, bienvenidos. Bueno, la semana pasada yo les decía que lo interesante cuando la mayoría de gente abre este capítulo y lo empieza a leer, todo el mundo lo que quiere saber es cuál es la identidad de esos 2 testigos, pero no le prestan atención a las demás cosas que van en torno, digamos, de esos 2 varones. Y les dije incluso en un par de ocasiones la semana pasada, a la larga lo de los nombres puede ser hasta anecdótico, ¿no? Porque finalmente Dios es soberano y Dios puede colocar la persona que sea, simplemente la que sea, y los milagros finalmente no los hace el ser humano, sino los hace Dios, ¿no? Entonces, digamos, lo de las identidades para mí puede ser anecdótico, pero lo que está dentro del contenido alrededor de estos 2 personajes es lo que verdaderamente es interesante. Pero la semana pasada alcanzamos a mencionar algunos aspectos con el copastor referentes a lo que hace alusión al templo. Pero no hemos escuchado lo que tiene que ver o la opinión que tiene nuestro hermano Ricardo y nuestro hermano Exxon. Y me gustaría arrancar con ellos justamente escuchándoles un poquito lo que tiene que ver con la parte de lo que hace alusión a lo que son las medidas del templo, a lo que es la alusión a esa vara, ¿cierto?, que es entregada a Juan para que tome esas medidas. Entonces, quiero empezar con ustedes. Hermano Exxon, voy a empezar contigo referentemente hacia esto, hacia lo del templo. Claro que sí. Mira que usted mencionó la semana pasada, pastor, que la palabra testigo en griego, si no estoy mal y no mal recuerdo, viene a traducción como mártir, ¿verdad? Así es. Y me daba risa, digamos, con esta secta de los testigos de Satanás, yo los llamo así, porque nada que ver. Pues primero porque ellos no creen en el infierno, entonces, ¿cuál es la martiridad que ellos van a padecer? Entonces, no entienden, y ahí es donde choca mucho este tipo de enseñanzas, de este tipo de iglesias, de congregaciones, donde nada tienen que ver, obviamente, o no entienden realmente lo que significa la palabra testigo. Sí, Jesucristo dijo, ustedes serán mis testigos, ¿verdad? Le estaba diciendo, sí, ustedes, los 11 que tengo aquí, ustedes prácticamente les estaba profetizando que los iban a martirizar. Y se cumplió, al fin y al cabo, totalmente. Entonces, para que usted se llame, si hay alguna persona que sea de pronto de esta secta o esta religión que se haga considerar mártir, bueno, entonces ya sabe cuál es su destino, que tiene que morir a causa del evangelio de Jesucristo. Y para morir, obviamente, por la causa del evangelio, pues obviamente tiene que creer en el cielo y en el infierno. Pero bueno, hablemos primeramente, pastor, iglesia, sobre el contexto. Como siempre, aquí toca arrancar entendiendo el contexto. ¿Por qué el título de este capítulo 11 se refiere a los 2 testigos? En la ley mosaica, ¿verdad? Dice Yahweh, dice Dios, que tienen que haber por lo menos 2 testigos
dos sapos, llamémoslo así en términos colombianos, dos personas ahí, por lo menos 2 o 3 personas que para levantar juicio en contra de qué, de una persona. Si el hermano Ricardo o el copastor tienen ahí la palabra, me colaboran mientras voy explicando. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Entonces, porque hay que explicar el contexto, por qué, como dice Miguel, por qué en este momento preciso hay como una pausa donde se levantan los dos testigos, y eso tiene una explicación y la vamos a revelar, eso no es coincidencia. Entonces, Deuteronomio capítulo 16, si lo tiene, ¿quién lo tiene? ¿El hermano Ricardo o el copastor? Versículos 6 y 7. Si lo tienen, por favor. (17:6). Sí, por favor. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y el 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Gracias, hermano Ricardo. O sea, iglesia, los primeros en ejecutar la sentencia de muerte a una persona en la ley mosaica que hayan encontrado, y miren el pecado era de idolatría, no era cualquier tipo de pecado. Se tenían que levantar 2 testigos mínimos, 2 o 3, ¿verdad? Y después lo remataba el resto del pueblo. Pero primero tenían que haber, ¿qué? 2 o 3 testigos, para que vayamos entendiendo el contexto. Entonces, para los fanáticos o para los seguidores, digamos, de la religión popular, obviamente, la que nunca con intenciones de juzgar, ni mucho menos de criticar, pero ¿usted cree que si usted hubiera estado en la ley en la época de Moisés le iba a comer cuento si lo encontraba adorando o venerando a la diosa Acera, ¿verdad? Que actualmente es la famosa Virgen María, Guadalupe, Chiquinquirá, Fátima, la que usted me coloque, ¿verdad? Entonces, hubiese sido una muy mala época para que usted, obviamente, se hubiera denominado como una persona católica. Eso automáticamente le llevaba a usted a perder su vida. Claro, siempre y cuando hubieran 2 o 3 testigos que lo encontraran adorando a falsos dioses. Entonces, miren que sí tiene mucha importancia este capítulo del por qué Dios, precisamente antes de continuar con la parte final de los juicios, tiene que traer al planeta Tierra, ¿qué? 2 testigos. ¿Cómo qué? Como un recuerdo, una remembranza de lo que él hizo anteriormente en el Antiguo Testamento, porque al traer 2 testigos, pastor y copastor, a la tierra, le está anunciando prácticamente a la gente que se quedó en la tribulación y en la gran tribulación, hey, la razón de por qué voy a rematar con juicios aún peores es porque aquí les tengo los 2 testigos de los cuales ustedes no van a poder decir, hey, yo no supe, a mí no me dijeron, es que fue la religión de mis padres, bla, bla, bla. Y mírese de que esos 2 testigos también están prácticamente allá en el cielo, que es Jesucristo y el Padre. Ahí hay 2 testigos que han visto por más de 2000 años la terquedad del ser humano al rechazar obviamente la palabra, a lo que decía el copastor el domingo sobre los consejos sabios, ¿verdad? Donde mencionaba un proverbio que para muchas personas ellos piensan que el camino recto es este y termina siendo un camino de maldición. Entonces, eso es lo que viene a hacer el Señor aquí en el capítulo 11. Trae esos 2 testigos y estoy de acuerdo y aplaudo lo que dice Miguel. Por favor, no caigamos en la cuestión de que es Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque simplemente nadie los dejó escritos ahí. Hay otro montón de puntos de vista que tienen que ser primeramente respetados, pero eso también lo vamos a tocar en su momento como vamos avanzando, pero sería una irresponsabilidad para cualquier líder, pastor, hermano, que de entrada ya firme, no, es que ese es Moisés y Elías. No, una cosa es
tener de pronto una idea, otra cosa es ya tirar la cuchara, porque acuérdense cómo termina la Biblia. ¿Cómo termina la Biblia? Al que le agregue o al que le quite, eso tiene un problema. Así de que mucho cuidado, tengamos una idea más o menos de quiénes pueden ser, pero bajo ninguna circunstancia, iglesia, dar nombres. Entonces, en el próximo capítulo, para que Ricardo también y el copastor tengan la oportunidad de aportar, pero quería entrar primero con eso, pastor, el contexto. En el Antiguo Testamento se necesitaban 2 o 3 testigos, en el Nuevo Testamento, obviamente, para continuar Dios con el juicio y el trato final de Israel, necesita también la presencia de un par de testigos que digan, mire Señor, nosotros vimos cómo Israel te rechazó, continúe con sus juicios. Continúe también usted, pastor. Un segundo, te faltó, Edson, lo que dice Eclesiastes 4, 9, 10, ¿cierto? Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Precisamente se necesitan siempre 2 personas, ¿no? Otra razón por la que Dios siempre tiene 2 testigos es a la importancia de tener por lo menos que testifiquen en asuntos que judiciales, ¿cierto? Como la ley colombiana. Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y allí se implementa lo que dijo Edson en Deuteronomio 17, 6, 7. Pastor. Richard, de una vez te doy cambio ahí y háblame un poquito qué opinión te merece, digamos, el tema referente a lo del templo. Sabemos de que algo de lo que el pueblo de Israel considera que tiene que suceder para que aparezca el Mesías que ellos están esperando es la construcción de ese templo. Y este pasaje arranca justamente hablando de unas medidas. La semana pasada el copastor nos mencionaba que no había ningún templo, entonces que qué estaba midiendo, ¿cierto? Hablando de la destrucción que hubo, pero ¿qué opinión tú tienes referente a eso antes de entrar ya directamente a lo que es los 2 personajes, los 2 testigos? Ok, pastor. Antes del primer versículo, ¿cierto? Hablan del templo de Dios. Hay algo que investigando este tema tan interesante, la identidad de este templo es un asunto muy, muy importante de interpretación. Muchos ven a este templo como un símbolo de la iglesia. Pero, ¿cómo hace un símbolo? Pablo describe a la iglesia como ¿qué? Como un templo, ¿cierto? Toda la iglesia fundada. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, una simbología puede ser que quieran medir la iglesia como tal, ¿cierto? Pero mira lo que dice Pedro. Describe la iglesia como un templo. Vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual. En 1 Pedro 2:5. Entonces, si el templo de Apocalipsis 11, ¿cierto? El que estamos mirando, es una representación simbólica de la iglesia, ¿por qué debería ser medida? ¿Cuál es el significado de los atrios y el altar? ¿Cierto? Si la misma iglesia es el templo, ¿quiénes son los que adoran? ¿A quién adoran? Entonces, hay varios detalles que debemos revisar. ¿Cuál es la vara? ¿Cómo va a ser medida? ¿Cierto? En donde miramos que una vara, ya sabemos que es algo material. En el Antiguo Testamento decían que se refería a una
una medida lineal más o menos de 3 metros. Entonces, si fuese algo físico, se podría medir. Pero mire lo que dijo el copastor, en donde en este momento no tenemos el templo construido todavía. Creo que desde el nuevo pacto, que es cuando llegó el Señor Jesucristo, desde este nuevo pacto se puede medir la iglesia. Este es el nuevo símbolo, el llegar Jesucristo y dar la vida por cada uno de nosotros con el sello de la sangre, se puede medir a la iglesia como tal, ¿cierto? Si es santa, si no lo es. Entonces, esta es una era cristiana en donde se puede ser medida para ver, ¿cierto? Lo que Dios quiere, que es la santidad. Entonces, si vemos la caña semejante a una vara de medir, dice que, dame un segundo. Bueno, entonces perdón que me adelanté un poquito, estamos en el nuevo pacto, ¿cierto? En donde nos pueden medir es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si estuviésemos en el Antiguo Testamento, seríamos medidos por la ley de Moisés, ¿cierto? Entonces pienso yo que el templo como tal en este momento es la iglesia. Entonces, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos, o por mi parte, tengo entendido de que podemos ser medidos por el regalo, por la gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Richard, pero te pregunto, cuando se menciona, porque esta misma pregunta se la voy a dirigir a los otros dos panelistas, y ahorita voy a usar inclusive un texto referente a este. Pero te pregunto, cuando se refiere a las medidas, se está refiriendo a la reconstrucción de un templo, o sea, que habrá un templo que nuevamente se edificará y que se levantará muy similar al que hubo en épocas de Cristo. Claro, posiblemente es necesario un templo físico como tal para que, donde nos indica Daniel en su profecía, ¿cierto? La bestia tenga un lugar donde sentarse, ¿cierto? Correcto. Entonces, claro que también se necesita tener las medidas exactas, como estaba el templo de la guerra en los años 70 después de Cristo, ¿cierto? Que fue la última guerra en donde tumbaron el templo, debe tener la misma. Si nos damos cuenta en las páginas de Israel, en toda su cultura, están construyendo ya todos los suministros, todos los accesorios, tal cual las medidas bíblicas. Entonces, sí es necesario que se construya este tercer templo. ¿Para qué? Para dar a cierta la profecía, que es donde se sentará el anticristo como tal a gobernar después de los 3 años y medio, como nos indica aquí también este capítulo 11 de Apocalipsis. Quiero que miremos en este momento el pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 27, porque es que yo pensaría que este pasaje, este libro de Daniel se complementa o se compagina perfectamente justamente con este estudio que estamos teniendo. Total. Pero mire lo que dice en este verso 27, dice, y por otra semana confirmará pacto con muchos. Estaba refiriéndose al hombre de maldad o quien es catalogado como el anticristo, y dice del pacto que hará con muchos, puede ser con naciones, con pueblos, con cantidades de personas. Dice, y a la mitad de la semana, haciendo referencia a esos 3 años y medio, que sería el equivalente a la mitad de esa semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pastor, la semana pasada usted mencionó de que probablemente iba a ocurrir un evento en el cual es donde el pueblo de Israel se va a desencantar de este ser que es proclamado como el Mesías para ellos y que tiene que ver mucho con esto que acabé de leer referente a la visión que tiene Daniel. ¿Qué podemos en esta noche mencionar con respecto a esta visión futurista de Daniel? Mire que estas charlas que solemos tener a veces uno empieza a irse por diferentes caminos. ¿Verdad? Tengo abiertas varias ventanas, papeles tengo aquí. Si la gente viera todo lo que yo tengo, hasta la Biblia la tengo aquí en la mano también. Tengo una Biblia abierta. Porque uno tiene un tema predispuesto y empiezan a salir varias aristas y empezamos a avanzar en diferentes ángulos y uno ya no sabe por dónde atacar. Iba a hablar justamente era acerca de los dos testigos, que era un tema que estábamos teniendo ahí, de el número 2, porque es que lo hemos dicho que la parte de la Biblia, cada palabra, cada cosa que se menciona en la palabra, uno le tiene que tener en cuenta, ¿no? No está escrita allí por juguetico o porque el Señor se le ocurrió, sino cada hecho hay que analizarlo exactamente por qué está pasando. Eso del 2, como lo mencionó el hermano Exxon, tiene un significado muy grande. Ya mencionó el hermano Ricardo otro pasaje donde se mencionan 2, pero yo tengo otros 2 pasajes igualmente que el Señor utiliza de a 2 personas. No sé que ese 2 es repitente y ese 2 hay que entonces uno empezarle a tener consideración por qué lo está utilizando tanto. Recordemos allá en el libro de Marcos, creo que es capítulo 4, déjenme ver aquí. No, capítulo 11, que es cuando el Señor entra a Jerusalén en su semana de pasión. Recuerdan que Él entra el primer día de la semana y el pueblo lo recibe con palmas y cantándole Hosana al Dios de los cielos. Pues bien, antes de entrar, ¿Él qué hace? Envía a sus apóstoles a que le trajeran un pollino que era en el que Él iba a entrar montado. La pregunta es, ¿a cuántos cree que envió? ¿Envió a uno solo? ¿Le dijo, Pedro, vaya y me trae ahí el pollino? No. Ahí en Marcos 11 perfectamente lo relata. Mandó a 2 de sus apóstoles. Como les digo, hay que ir teniendo en cuenta todos esos detalles. En el libro de Lucas también, si ustedes lo recuerdan, cuando Jesús envía a los 70 una misión, es aquella expresión cuando él dice, a la verdad la mies es mucha, ¿no? Los obreros son pocos. Él envía a 70 discípulos a que vayan entonces a llevar las buenas nuevas a ese pueblo. Si ustedes leen allí, Lucas 10, empezando el capítulo 10, dice, después Jesús eligió a 70 y los envió de 2 en 2 a los pueblos y lugares donde él iba a pasar. Nótese que el 2 tiene una inflexión verdadera dentro de la palabra del Señor. El hermano Exxon yo creo que ha explicado perfectamente por qué el 2 viene a ser tan importante dentro de la palabra del Señor. Salto ahora al otro tema, el que me pone ahora el pastor. La semana pasada lo mencioné y dije, y soy de los que cree que efectivamente el templo va a ser reconstruido, eso no me cabe la menor duda. Como lo hemos mencionado acá, cada quien puede tener una opinión y nosotros damos diferentes opiniones acá. Esto de que justamente volviendo a lo de los 2 testigos, que si le dan nombre o no le dan nombre, de pronto nosotros no aseguramos si son estos o no son estos, pero más adelantico los vamos a mencionar porque de todos modos son teorías que están por allí y nosotros las vamos a mencionar para que ustedes por lo menos conozcan que existen. Y ya cada quien con los argumentos que damos puede tomar una decisión al respecto. Pues bien, yo soy de los que considera que el templo sí se va a reconstruir, efectivamente. Va a haber la abominación que se menciona allí. Lo que menciona la profecía de Daniel que mencioné la semana pasada acerca de lo que pasó dentro del templo del Señor, cuando tomaron un cerdo y lo decapitaron y ofrecieron la sangre dentro del lugar santo, el lugar que el Señor había demostrado. Esa abominación que habla Daniel, eso se va a repetir. Y no se va a repetir porque lo diga yo o porque lo crea yo, sino que el mismo Señor Jesucristo, él mismo, allí en Mateo lo declara. Dice, cuando venga la abominación desoladora dentro del templo, o sea que tenemos que creerle, y él lo menciona específicamente mencionando al profeta Daniel. Dijo, ¿cómo lo dijo Daniel? Entonces,
tenemos que creer que exactamente eso va a acontecer. ¿Qué es la abominación? Ya lo mencioné la semana pasada, no voy a repetir. Igual lo del templo no lo voy a repetir. Solamente quiero dejar esa claridad puesta ya. Más adelantico yo también ya quiero profundizar sobre los dos testigos. Ya sobre el templo yo he dado mi opinión. Esta noche no la voy a repetir porque no quiero alargarme en eso. Yo quiero que mis panelistas, compañeros, puedan dar su opinión completa y si no, avanzamos sobre el otro tema. Siga, pastor. Sí, bueno, yo lo traigo nuevamente a colaciones porque me parece importante, porque fíjense que Richard nos estaba hablando del contexto espiritual de ese templo, ¿cierto? Y nos estaba hablando de que Pablo hacía un símil entre lo que es el templo refiriéndose a lo que es la iglesia, ¿no? Y tal vez esto ha sido inclusive hasta mal conducido, porque, por ejemplo, cuando pertenecíamos tal vez a otra doctrina, cuando asociábamos la palabra templo o iglesia, siempre pensábamos era en la edificación, ¿cierto? En el sitio donde nos reuníamos. Hoy en día, ya cuando nosotros conocemos un poquito de la escritura, es donde nos damos cuenta de que el templo no son las paredes, no es la edificación, sino son verdaderamente es el grupo de personas que siguen a Jesús. Por eso volví a regresar al tema, ¿cierto? Para que tengamos más o menos la opinión de cada uno referente a esto, porque podría alguno de pronto decir, es que cuando se refiere al templo se está refiriendo es a un tema netamente espiritual, no a un tema físico, y ahí habría que diferenciar. Pero antes de darle la palabra a mi hermano Exxon, quiero que inclusive revisemos ahí en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4, y dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Es decir, no solamente va a ser la abominación, no solamente va a ser el sacrificio y no solamente va a ser cesar la adoración, sino que aparte de eso se va a sentar en el lugar que le corresponde a el Señor. Entonces, ¿usted me quería decir algo, copastor? Sí, sí, exactamente. A eso de lo que refiere usted cuando se habla de las medidas que los manda a que se midan, si realmente entonces es que es un templo físico y que entonces que hay que sacar una vara y empezar. Yo creo que lo hemos dicho varias veces, la palabra del Señor no solamente hay que mirarla desde el aspecto eminentemente de la palabra teórico, como lo dice ahí, sino también desde la parte espiritual. O sea, hay que mirar los dos aspectos porque van complementados totalmente. Si bien he dicho que el templo debe existir, mire que lo que pienso es que cuando habla de medir el templo, yo no pienso que sea la distancia a ver si mide 70, 80 o 100 metros, no. Cuando habla de medir lo que cabe dentro del templo, ahí sí creo que habla es de la cantidad de personas que están siguiendo al Señor. Por eso yo creo que ahí sí hay una parte que hay que diferenciar. No está hablando ya físicamente de lo que es la pared, sino de la cantidad de gente que va a estar dentro de ese lugar. Eso era lo que quería explicar solamente, pastor. Hermano Exxon, sigo contigo entonces haciendo referencia a estos textos que acabo de leer. Muy importante, gracias. Mire, ¿para qué se mide el templo? Creo que Ricardo dio en el punto en la cuestión, digamos, de alguna revelación espiritual, ¿verdad? Como que aquí muestra el templo en una cuestión espiritual. Pero, ¿para qué se mide el templo? ¿Para qué Jesús le dice aquí a Juan de que se va a medir el templo? Con una caña que parece una vara. Mire que dice que parece una vara. Y ojo con pensar que este templo físico, yo estoy de acuerdo al 100% que aquí ya está hablando de un templo físico, porque, a ver, estamos hablando ya de la mitad de la tribulación, estamos en el número 6, estamos en la mitad, obviamente, de donde están los juicios. Por ende, es el tiempo adecuado para que se levante el templo del anticristo. Aquí claramente se habla de ese templo, ¿verdad? El cual ya sabemos que está
construido, ya lo tienen en pedazos. Eso no es de que lo van a levantar y eso se va a demorar 3 años en construir. Ya, según los rabinos, obviamente, con los que tienen acceso a esta información, el templo lo pueden levantar en un mes, pastor. Ya tienen las piezas, ya tienen el Lego, ya tienen Entiendo que lo único que entiendo que la única parte, perdón, te interrumpo, el único pedazo que sigue estando como suelto es lo del arca, ¿no? Ese creo que sigue siendo como el problema más grave que tienen a la hora de ya conformar el templo. Claro, pero el templo en su totalidad ya está. Ya está. ¿En cuánto tiempo se demoraron a hacerlo? ¿Se acuerda de estos hospitales cuando empezó lo del coronavirus el año pasado en China? Que eso son unas instalaciones grandísimas. En 10 días hicieron edificio entero. ¿Me van a decir de que no van a poder armar el templo del anticristo en un mes? Ya está. El tiempo no es el problema aquí. Sin embargo, ojo con pensar de que este templo que se va a construir es la voluntad de Dios. Ojo, porque es que veo, incluyendo a gente de la iglesia, pastor, hermanos, pastores, como que todo, ay, tan chévere, aquí este va a ser el templo del Señor. Y no, porque los pastores confunden este templo como si fuera el templo donde realmente habitará. Allá en Hechos capítulo 17, versículo 24 dice que Dios no habita en templos ¿qué? ¿Hechos de qué? De manos humanas. Lo que usted mencionaba hace un par de minutos, pastor. ¿Verdad? El Señor no está encerrado a un 4x4 o a un 10x10. Es un lugar de congregación que es muy difícil donde se adora, pero el Señor no es que ande ahí metido, como si no tuviera más para dónde coger. Entonces, este templo no tiene nada que ver con el templo de Ezequiel, capítulo 40, que también habla de una caña, valga la redundancia, también habla de una caña de medir y habla incluso de medidas específicas y hasta habla, digamos, de las habitaciones y incluso de las medidas de las habitaciones de los mismos sacerdotes. Entonces, para que entiendan, este templo de Apocalipsis capítulo 11 no es el templo del milenio. No lo es. No lo es. No es el templo donde Jesucristo va a reinar. ¿Por qué? Porque incluso allá en Ezequiel 40, para los que quieran echarle el estudio, pues se habla de la puerta oriental, ¿verdad? Que donde tiene que entrar proféticamente el Señor Jesucristo para gobernar en el milenio. Si bien es cierto, pastor, que Jesucristo le dice a Juan en esta visión que este templo se va a medir, porque eso es lo que está hablando el versículo, una vara de medir, ¿verdad? No significa que es porque Dios va a habitar en ese pedazo de templo en medio de la gran tribulación, por favor, aló. El mundo está en juicio, recuerden, ¿cierto? Están cayendo asteroides, están ocurriendo terremotos, el mundo está en caos, la gente está sin agua, sin recursos, ¿verdad? Hay demonios atormentando gente por 5 meses, está el movimiento ISIS decapitando gente por donde quiera, ya han muerto por lo menos 4.000 millones de personas en todo el mundo y me van a decir ustedes que Dios se va a perder las bodas del Cordero que su Hijo Jesucristo está llevando a cabo con las ovejas perdidas de la casa de Israel, o como le llamamos la iglesia, ese matrimonio que esperó por más de 2000 años, ¿verdad? Para estar metido en un templo en medio de la gran tribulación, donde se va a sentar el diablo mismo a burlarse, a blasfemiar en el nombre de él. Entonces, no, este templo sí se va a construir, pero va a ser un templo por la voluntad de los hombres, no por la voluntad de Dios. Y no es la primera vez que esto ocurre. En hechos, a mí no me gusta dar, digamos, puntos personales precisamente por eso, porque la gente puede caer en ese error. El primer mártir que tuvimos, pastor hermano Ricardo Iglesia, que fue Esteban, por allá en el capítulo 7, ¿verdad? Nos habla de que Esteban murió, ¿verdad? Un verdadero testigo, ¿verdad? Este sí es testigo, porque este sí murió como mártir, ¿sí o no?
Y me encontré con la historia de entre todo lo que Esteban le sacó a los fariseos, ¿verdad? Todo lo que él le sacó en cara, desde la época de Abraham, pasó por Isaac, por Jacob, bla, 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 y le sacó en cara que habían matado a Jesucristo. Pero yo voy a ir brevemente a leer dos pasajes ahí de Hechos capítulo 7, donde nos revela que una de las cosas que le sacó la piedra a los fariseos, a los del Sanedrín en ese momento, incluyendo cuando estaba Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, sino Saulo de Tarso, ¿verdad? Y claro, con toda esa información que este hombre llevado por el Espíritu Santo le saca en cara, miren lo que les dice hablando precisamente de este tipo de templos. Hechos capítulo 7, versículo 42. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Oigan a esto. ¿Acaso, ahora es símbolo de pregunta, acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo, templo. Cuando usted escucha la palabra tabernáculo, inmediatamente está hablando de templo, ¿verdad? De la carpa que utilizaba Moisés, el diseño original, tabernáculo. Aquí está hablando no espiritual, está hablando de lo físico, de los sacrificios que hicieron los antepasados de los fariseos en el desierto. Repito, versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo ¿de quién? De Moloch. No dice que el tabernáculo de Dios. Le sacó en cara. Miren, ustedes son igual de hipócritas a sus antepasados, hermano. También se van a atrever de levantar templos y van a afirmar de que ese templo ¿qué? Es para adorar a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que él dice, tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, y el Dios está en D minúscula, Renfán. O sea, Esteban les está diciendo, hermano, ustedes levantaron tabernáculos, ustedes levantaron templos, ustedes se comieron el cuento de que ese templo era para el servicio del Señor y resulta que no, ustedes lo levantaron para adorar un Dios falso. ¡Aló! Entonces, ¿será que el anticristo no va a necesitar ahorita, apenas a mitad de la gran tribulación, nuevamente va a convencer a los mismos? Es que la línea, digamos, del Sanedrín no ha parado, pastor y copastor. La línea del Sanedrín sigue. Son estos judíos ortodoxos, los del sombrero negro en forma de Saturno, los que se visten de negro. Esos son los judíos ortodoxos, los que no creen en el Mesías. Pues por eso tienen que construir un templo para supuestamente recibirlo. Entonces, hay que aclarar todo esto que hemos hablado del primer versículo y segundo, de la vara de medir, de medir el templo de Dios, del patio que está afuera, ¿verdad? Que los gentiles lo hollarán. Entonces, en resumen, la cuestión aquí es, pastor, ese templo sí se va a levantar, pero no va a ser un templo por la voluntad de Dios, va a ser un templo donde se va a levantar el anticristo y ellos van a creer de que ese templo va a ser dedicado a la hora del Señor, y a los 3 años y medio donde el anticristo se sienta en el templo, se le ríe en la cara, hace la abominación desoladora de la cual habló usted en el capítulo 9 de Daniel, y que concuerda con lo que Jesucristo dijo en Mateo 24. ¿Se acuerda que no se habló de un templo también en ese capítulo donde los discípulos decían, mire Señor, mire los templos? ¿Y qué les dice Jesús? Hijos, nada de esto, nada va a quedar de este templo, va a ser derribado. ¿Ustedes creen que el templo va a seguir siendo un pedazo de piedras donde mi padre se va a meter ahí? Entonces, eso fue importante de que lo explicáramos antes de continuar con el estudio. Ahí sí pasó de los dos testigos. Bien, vamos a ir a Apocalipsis 11 y vamos a ir al verso 3. Pero como siempre, recuerden de que a mí me gusta siempre utilizar diferentes versiones para
manejar, digamos, diferentes aspectos o diferentes formas literarias de cómo lo presentan cada uno de estos escritores. Y hoy voy a utilizar la versión lenguaje actual referentemente hacia este pasaje. La semana pasada lo leí completo. Hoy voy a leer apenas algunos versículos, pero como les digo, voy a tomar como referencia la traducción lenguaje actual. Y en el verso 3 dice, y yo enviaré a 2 profetas para que anuncien mi verdadero mensaje. Le enviaré con vestidos o con ropa áspera para que anuncien profecías durante esos 3 años y medio. Estos 2 profetas son los 2 árboles de olivo y los 2 candelabros que están delante de Dios, que es el rey de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, ellos echarán fuego por su boca y quemarán por completo a sus enemigos hasta matarlos. Ellos tienen poder para hacer que no llueva durante los 3 años y medio que profetizarán. También tienen poder para que el agua se vuelva sangre y para hacer que la gente de este mundo sufra toda clase de terribles males y que puedan hacerlo cuantas veces quieran. Luego en el verso 7 ya habla de lo que es la culminación de ese ministerio de estos 2 hombres, pero quiero dejar eso hasta ahí porque después de lo que es esos 3 años y medio es cuando nuevamente da la aparición de el hombre de maldad y dice que le va a hacer guerra y es más, le va a dar la oportunidad de que los venza. Pero eso quiero que lo toquemos un poco más adelante. Richard, ¿qué podemos hablar de estos 2 personajes que nos los menciona la escritura como los 2 testigos? Qué tema tan interesante y confundida las personas sobre estos 2 testigos. Esto introduce a 2 personajes más interesantes del Apocalipsis, ¿cierto? Que vienen con un carácter de su ministerio profético en el tiempo de angustia, ¿cierto? Profeticen, predican, demuestran el arrepentimiento a todas las personas dentro de 3 años y medio. Los 2 testigos ministraban con poder, llenos del Espíritu Santo, capaces de atestiguar por todos estos años, por todos estos días de juicio, ¿cierto? Tienen que ser 2 personas muy fuertes, llenos del Espíritu de Dios. Hay algo muy importante en donde creía yo en tiempos pasados, en donde hay varias posibilidades. Definitivamente la Biblia no dice nombres textuales, ¿cierto? Pero nosotros empezamos a mirar más adelante qué dice las Escrituras. ¿Quiénes pueden ser estos 2 testigos? Pienso que saber el nombre o no, pues podemos dejarlo un poco aparte, pero podemos considerar, oiga, ¿quiénes pueden ser estos 2, cierto? Debido al poder de estos testigos de convertir, como dice la palabra de Dios, el agua en sangre, ¿quién lo hizo? ¿Recuerda a Moisés en Éxodo? Unos pueden haber tips, el que puede decir, oiga, como dice la palabra, que convierte el agua en sangre, destruir a personas con fuego del cielo, ¿cierto? Como se conoció en Elías. Otro hecho que da fuerza a este punto de vista, que Moisés puede ser uno y que Elías puede ser el otro, aparecieron con Jesús en la transfiguración de Mateo 17. Además, la tradición judía espera que Moisés y Elías vuelvan. O sea, eso ya es tradiciones de esta cultura oriental. Dice en Malaquías 4:5 que preside la venida de Elías y algunos judíos creen que la promesa de Dios para levantar un profeta como Moisés. Hay otras especulaciones, otras posibilidades en donde dicen las personas que es Enoc y Elías, ¿cierto? Vistos como posibles también, porque son las 2 personas que en la historia nunca han experimentado que la muerte, raptados como tal, se los llevan. El hecho de que ni Enoc ni Elías murieron pareciera también
que fueron muertos y resucitados como tal, como lo dice pues Apocalipsis 11. Entonces, muchos defienden este tema y sostienen que Hebreos 9:27, en donde dice Hebreos 9:27, todos los hombres que mueren que una sola vez. Entonces descalifica a Moisés a ser uno de los testigos, ya que Moisés que murió una vez. En Deuteronomio 4:5 dice que hay muchos otros en la Biblia que murieron 2 veces. Por ejemplo, Lázaro, Dorcas, la hija de Jairo. Así que realmente no hay razón por la cual debemos eliminar a Moisés. Entonces, por mi parte, estas posibilidades de estos dos testigos hace una... o sea, ¿por qué Dios no permitió que estuviesen los nombres en la escritura como tal, cierto? Lo que tenemos que dar a entender es que el poder del Espíritu Santo de estas personas para dar testimonio en estos tiempos tan difíciles. Entonces, de verdad, ¿cuál es la prioridad? ¿Saber los nombres? No, creo que la prioridad es ver que muchas personas al atestiguar estas cosas de estos testigos es el arrepentimiento como tal. ¿Qué es lo que Dios quiere para estas personas? El arrepentimiento genuino. Dice la Biblia, son los 2 olivos y los 2 candeleros. Los testigos tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo demuestra los olivos en Zacarías. Hay algo que es muy importante sobre estos olivos y candelebros, el que en Zacarías dice que el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó y me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo un candelabro todo de oro y sobre él 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pueden leerlo en Zacarías 4, del 1 al 3. Entonces, el candelabro con sus 7 brazos es sin dudas que puede ser la menorá, siempre encendida ante Dios. Los olivos que dan aceite para mantener encendidas las luces son los 2 ungidos. Hay algo que podemos ver también para ver sobre los olivos y los candelabros, es promover el culto del templo de Jerusalén tras la vuelta del exilio, ¿cierto? Lo que fue Josué y Zorobabel. Pero bueno, no me quiero alargar un poquito de estos 2 testigos, solo quería referirme, bueno, ¿quiénes son posiblemente estos 2 personajes? Pero lo que yo pienso que Dios quiere es que las personas que están en esta tribulación escuchen lo que los 2 testigos tienen, ¿cierto? Que es el arrepentimiento como tal. Muchas veces nosotros vemos como algo más importante que saber los nombres, quiénes pueden ser, pero no vemos de verdad el plan de Dios, que es el arrepentimiento como tal. Pastor. Gracias, Richard. Mira que cuando uno analiza planteamientos de diferentes lados, porque pues este tema yo lo he escuchado desde hace muchos años, cómo lo abordan diferentes predicadores y diferentes personas que leen las escrituras, pero a mí me parece, es una opinión muy personal, pero a mí me parece que es una forma muy facilista de decir, como el que hizo el milagro de convertir el agua en sangre fue Moisés, entonces quien va a estar eh, en la época de la tribulación como 2 testigos es Moisés. O como el que hizo descender del fuego, del cielo fuego fue Elías, entonces es fácil entonces traerlo de que entonces va a ser Elías el que va a aparecer. Pero yo les pregunto algo, y para ir ahorita con el pastor. Ustedes se acuerdan del momento de la transfiguración, ¿cierto? ¿Se acuerdan del momento en el que está Jesús con Moisés y Elías? ¿Y recuerdan qué otros personajes estaban con Jesús en ese momento? ¿Cuáles apóstoles estaban? Estaban Pedro y estaban los 2 hermanos Boanerges, o sea, Santiago y Juan, estaban ahí. Pregunto,
Si Juan tuvo la revelación y vio que o conoció a Moisés y a Elías, ¿por qué en el Apocalipsis no colocó en ese caso es que los dos testigos van a ser Moisés y Elías? Si al fin de cuentas él los vio. Total. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué él no los está colocando? Lo otro que hay que analizar y que hay que verlo también con mucho cuidado. Y es que, de todas maneras, acuérdese que el Señor, algo de lo que le dice a Juan es, sella algunas cosas de las que tuviste, no las des todas a conocer. Porque seguramente si esos dos nombres estuvieran por ahí, como que hasta la gente, no faltaría hasta al que le estuviera haciendo ya culto a esos dos personajes y demás. Entonces, por eso incluso el Señor cierra algunas cosas, para que no se permita ese tipo de eventos, conociendo perfectamente el Señor como es el corazón del ser humano. Copastor, voy con usted. Yo pienso que hay que mirar de todos modos un aspecto que mencionó por allí el hermano Ricardo y es acerca de los dos olivos. Estoy de acuerdo en el hecho de que no es importante saber los nombres de quiénes son. Ya el hermano Ricardo nos expuso allí quiénes podrían ser y por qué. Esta misma ocasión pasó allí en el libro de Zacarías, capítulo 4, ya lo menciona ayer el hermano Ricardo, donde igualmente Zacarías está teniendo la visión, se le presenta algo muy similar. Y él también, como la duda de muchos, fue a tratar de averiguar quiénes eran esos dos olivos que estaban allí. Y no se preocupó más, era por la obra que iban a hacer esos dos olivos, que yo creo que ese es el punto fundamental también en Apocalipsis. Si el apóstol no le da los nombres a los dos olivos, quiere decir que esos dos olivos en sí su nombre no puede ser importante, pero sí la obra que van a hacer. Y de ahí en adelante empieza a explicar a qué van a venir esos dos olivos en el Apocalipsis. Allá en Zacarías, miremos una partecita solamente, donde justamente le está preguntando, porque como le digo, Zacarías era como inquieto, era por saber quién eran ellos y no por lo que iban a hacer. Le preguntó varias veces, ¿y quiénes son estos? Vayamos sobre el final de ese capítulo 4, versículos 13 y 14, que dice, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y él dijo, no, Señor mío, no lo sé. Y él le contestó, estos son los dos ungidos que están delante del Señor, delante de la tierra. En ese momento él expresó, le dijo, mire, estos son los dos ungidos que yo he puesto sobre ustedes para que hagan esta labor. Si vamos unos versículos más atrás, está hablando uno de esos ungidos, de los que está hablando allí la palabra del Señor, es Zorobabel. Por eso se piensa que Zorobabel es uno de esos ungidos que menciona allí en Zacarías. Y el otro parece que es Josué. Entonces, esos podrían ser los dos olivos que menciona Zacarías. Pero la obra que ellos mencionan, y a mí me gusta, digamos, el versículo 6, donde justamente le está diciendo a qué es lo que ellos están viniendo. La primera parte le dice, es que en el versículo 6 dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no es con ejército ni es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era lo que ellos venían a hacer? Que a través del Espíritu del Señor, si ellos cumplían lo que Dios había mandado a través de estos dos olivos, el pueblo de Dios iba a ser, en este caso Israel, iba a ser liberado de la esclavitud que ellos tenían en Babilonia. Y efectivamente eso se cumplió. Capítulos más adelante se va a dar cuenta cómo el Señor cumple la palabra porque ellos regresan nuevamente a buscar el rostro de Dios y como Él lo prometió, Él les dio el triunfo. Si miramos en Apocalipsis, ¿a qué vienen los dos testigos? Pues algo muy similar a lo que se mencionó allí. Mira en el capítulo 11, versículo 7. Y ahí Apocalipsis dice, y cuando hayan acabado su testimonio, es decir, ¿a qué vienen ellos? A hacer la misma labor que hicieron los dos olivos en el Antiguo Testamento, que es a declarar la palabra del Señor, a darle el testimonio a las naciones o a las gentes que quedan de lo que era Dios. Esa es la labor que van a cumplir estos dos testigos. Entonces yo creo que por eso el Señor remarca más qué es lo que van a hacer y no quién lo va a hacer.
porque para él en este punto es más importante qué es la labor que van a cumplir estos dos testigos. Ahí se menciona lo que ellos van a hacer y seguidamente de eso aparecerá un personaje que seguramente vamos a tocar más adelante y más largo, que es bastante nombrado y mencionado ya a partir de este momento, que es la bestia. Ahí dice, y entonces subió la bestia del abismo y esto y esto. Pero yo creo que hablaremos más adelantico sobre lo que es la bestia. Pero lo importante por ahora es saber a qué van a venir los dos testigos aquí a la tierra. Sí, o sea, lo del tema de la bestia quiero dejarlo un poquito más adelante porque ahí habla de que les va a hacer oposición y Dios le va a dar la oportunidad inclusive que los venza, ¿no? Entonces eso lo quiero mirar un poco más adelante, no sé si el programa de hoy nos dé tiempo, pero si acaso lo miraremos la próxima semana. Pero, o sea, todo tenemos que mirarlo con calma, con tranquilidad, pero dejando todo muy, muy bien ubicado, todo muy bien puesto en su lugar, ¿cierto? Sin afanes, sino más bien de que tengamos ideas completas de lo que queremos argumentar en esta noche. Otro de los aspectos que también se menciona y por los cuales muchas personas dicen que, por ejemplo, Moisés no calificaría, aquí hablando de que puede ser uno de los dos testigos, pero algunos de los que dicen que no calificaría es porque dicen que él ya murió. Pero, y que en Hebreos dice que solamente le es permitido a una persona morir una vez, ¿cierto? Pero mire, si fuéramos a ese tipo de cosas y que en ese caso Enoc y Elías podrían ser los que podrían venir, pues es que, por ejemplo, las personas que a lo mejor estemos en el arrebatamiento ni siquiera vamos a conocer muerte. Entonces ahí quedaría desvirtuado el hecho, por ejemplo, de que se tenga que morir una sola vez. Habrán personas que ni siquiera sabrán lo que es la muerte, ¿cierto? Ahora, hay otro aspecto que quiero que analicemos, y es que si bien es cierto, el Señor ha trazado unos lineamientos para la humanidad, como el hecho, por ejemplo, de la vida y el de morir. Esto viene inherente al pecado por allá desde el libro de Génesis. También es cierto que cuando miramos, por ejemplo, los milagros, el milagro como tal es justamente cuando Dios, algo de lo que ya Él ha destinado que deba funcionar de esta manera, el Señor mismo como que dice, no, ahora voy a cambiarlo para que ocurra la manifestación sobrenatural de parte mía. Por decir algo, me explico. En el caso, digamos, de los que mencionó Richard, de las personas que han muerto o que murieron dentro de la Biblia y murieron dos veces, pues está completamente entonces por fuera del contexto de Hebreo, ¿cierto? Porque entonces ellos murieron en dos ocasiones. Hablo de Lázaro, hablo de Dorcas, hablo del niño que por allá aparece en el libro de Reyes, ¿cierto? Con Eliseo. Hablo de algunos que obviamente no va a ser el común, pero por eso es un milagro. Ahora, por ejemplo, cuando una persona es atacada por una enfermedad o es sujetada por una enfermedad, pues recuerde usted que el Señor da permiso para que esa alma sea tocado para esa enfermedad. ¿Y cuándo sucede el milagro? Pues cuando el Señor justamente dice, no, ya voy a darle sanidad. O por ejemplo, les doy otra, en el Éxodo, ¿cuándo vimos de que una piedra se abriera y saliera agua? Eso nunca se da y dentro de las leyes dadas por Dios eso no es así. Más sin embargo, cuando ocurren este tipo de milagros es justamente el Señor cambiando un poco lo que Él mismo ha instaurado para que precisamente aparezca la gloria de Él a través de cada uno de esos milagros. Hermano Exxon, voy contigo. Mira que Juan, después de que vea a Moisés y a Elías en la transfiguración, sí, no se anima en lo absoluto de dejar nombres, y eso tiene que ver con alguna razón. Primero, como usted dice, o para evitar el problema de la idolatría, porque si nada más con María, que no hay ni un solo versículo donde se le adjudique un milagro o algún poder, y mire dónde va el chiste de la idolatría, de la veneración, pues cómo será obviamente dejando nombres ahí sueltos, ¿verdad? No, Ahora, y sobre todo, permíteme, vuelvo y te interrumpo, qué pena otra vez, pero imagínate que dice la escritura que están al lado, delante de la presencia del Señor.
Dígame si cualquiera no podría decir que son intercesores y se podrían agarrar de eso. Totalmente. Y entonces, una cosa es decir que sean Elías y Moisés, otra cosa es muy diferente decir que Dios levanta estos dos testigos con la unción de Elías y de Moisés. Eso es muy diferente, sin que sean Elías ni Moisés, ¿verdad? Porque definitivamente estos dos hombres van a tener un respaldo de Dios y del Espíritu Santo. Para los que dicen que el Espíritu Santo se va con la iglesia en Apocalipsis 4, ahí se les echa abajo de inmediatamente su posición de que el Espíritu Santo se va, porque entonces, si fuese así, entonces, ¿quién se convierte en la tribulación y la gran tribulación? Si el único que convence de juicio, de justicia, de pecado y de juicio es ¿quién? Pues el Espíritu Santo. Y si se quedan 100, y si se levantan 144,000 y estos dos testigos, pues entonces ¿a quién va a convencer si el Espíritu Santo está de rumbo por allá en el cielo? A ver, ¿sí o no? Entonces, eso es claro de aclararlo, y creo que hay que ser responsables. Tenga su posición, se le respeta, pero la escritura nunca menciona de que es Moisés, ni Elías, ni Pedro, ni Juan, ni el que usted me mencione, ni el que convirtió en agua, el agua en sangre, ni el que hizo descender fuego del cielo. Simplemente tomémoslo y se van a levantar dos tipos con unción y poder muy similar a la que tuvieron estos hombres en el Antiguo Testamento. Creo que esa es la forma más responsable de dejar este tema ahí, pastor. Ahora, dice ahí mismo que cuando se levanten y profeticen por 3 años y medio, pero se van a vestir ¿de qué? Ahí hay otra palabrita, como dice el copastor. ¿Se van a vestir de qué? ¿De hinchas de basquetbol? Bueno, dice de silicio, ¿cierto? Se van a vestir de silicio. ¿Qué es silicio, pastor? Sabemos, obviamente, los que medio entendemos algo de esta palabra, de este contexto, pues que se está refiriendo a un color, ¿sí o no? Que es como gris negro, que eso es el silicio, ¿verdad que sí? Y mírese que ahí también hay una revelación. ¿Por qué estos testigos también se vienen no vienen de sudadera, no vienen de blue jean, no vienen con unas vestiduras también de un color muy, muy específico? Y eso tiene que ver bastante con la forma en que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos se visten, que son prácticamente de color negro, ¿verdad? Ahora, no crean, hermanos, de que estamos satanizando el negro. Mire, yo tengo una chaqueta negra en este momento. A ver, no se está satanizando el color en ninguna forma, por favor. Pero fíjese que digamos, cuando expliqué algo de lo que Esteban, obviamente el primer Martín, que les denunció allá en el libro de los Hechos capítulo 7, ¿verdad? Donde les saca en cara, mire, lo que pasa es que ustedes levantaron un tabernáculo, un templo, pero lamentablemente ustedes creían de que se lo estaban adjudicando al Señor, y no, se lo estaban adjudicando. ¿Es a quién? Al Dios que Renfán, que es prácticamente el mismo Dios que Saturno. Los que no nos graduamos en geografía, me incluyo yo, creo, en mis tiempos de jóvenes, pues algo que aprendimos fue de que Saturno en su momento fue un planeta que resplandeció, algo así como el Sol, pero llegó un momento en que ¿qué? ¡Fu! Se apagó, ¿cierto? Se apagó este planeta, ¿verdad? Y ese planeta que tiene unos anillos alrededor, pero ese planeta Saturno se apagó y se volvió en torno a un color ¿qué? Silicio, ¿verdad? Por eso es que los cabalistas, por eso es que los talmudistas, obviamente, en vez de ir a la Torá, pues cambiaron muchos de las tradiciones correctas de los padres adecuados de la primera iglesia. Y mírense que esto de vestidos de silicio, que lo vemos en las monjas, lo vemos en los curas, ¿cierto que sí? Lo vemos en los jesuitas. O sea, el color no lo estamos atacando, pero sí estamos revelando el poder que tiene de identificación espiritual cuando religiosamente o espiritualmente las personas utilizan
el color negro o silicio. Incluso, ¿quieren una revelación? Porque este estudio lo tengo por ahí de hace años ya y a mí me impactó. A nosotros que nos gusta el fútbol, pastor, copastor, Ricardo es de otro planeta en ese aspecto, ¿verdad? Y nótese que en los primeros años del fútbol, hasta más o menos que por ahí hasta hace unos 10 años, ¿cómo se vestían los árbitros? ¿De qué color? En negro. El color negro silicio. Y eso tiene una revelación porque sabemos de que los arcos, las medidas de los arcos, de los triángulos, de los tiros de esquina, de la palabra gol, lo que significa, o sea, el deporte es algo que yo no estoy criticando nada, pero también sabemos de que hasta los deportes obviamente vienen manchados por los globalistas, por los emplumados, por los masones, porque ellos necesitan ese tipo de deportes. ¿Para qué? Para subir adoración a Dios. Vuelvo y explico, no estoy satanizando los deportes, por favor, no se trata de eso. El Señor ha levantado que personas cristianas que dan testimonio dentro de los deportes. Entonces no se trata de satanizar, pero también tenemos que ser responsables en revelar que estas personas con poder, con dinero, pues tienen que de alguna forma rendir culto a su Dios. Entonces, esto de silicio, pues se menciona mucho al dios Saturno. Y mírese que allá en Jerusalén, lástima que no sé si producción nos regala con una imagen de la cúpula, no de la parte que le corresponde a los judíos, sino donde está la mezquita, ¿verdad? Que si uno la ve de la parte de arriba, uno alcanza a ver un hexágono, una estrella de 6 puntas. Ese templo que ahorita está allá en Israel, ¿verdad? Con la cúpula de oro, ahí hay un templo alrededor, y eso tiene, creo que es un hexágono o un pentágono, creo que es un hexágono, para ser más sincero. Y eso tiene que ver precisamente con este silicio. ¿Por qué? Porque es una dedicación, un templo dedicado a ese Dios que está allá en las alturas, el cual es el planeta Saturno, que definitivamente es una abierta adoración o donde dicen que ahí es donde habita ¿qué? Satanás. Entonces, me parece interesante lo de los 2 olivos. Por ahí se han levantado, pastor, incluso he escuchado barbaridades. Por ahí hay un predicador africano, creo que es nigeriano, si no estoy mal, David Owour, donde mucha gente le ha adjudicado al tipo que el tipo es uno de los 2 testigos, por la cantidad de cosas que él ha profetizado, y muchas se han cumplido. Por ahí incluso hay videos donde el man en una predicación, en un estadio, hace que caiga fuego o aire, qué sé yo, y ya han caído en el error fatídico de asumir de que ya está uno de los testigos. Y déjeme decirle que eso es más falso que una moneda de cuero. ¿Por qué? Porque los 2 testigos tienen que ser judíos. Tienen que ser judíos, tienen que venir de raíz hebrea, ¿verdad? No pueden ser gentiles. A los gentiles se les dio para aullar el patio, pero no son, obviamente, los 2 testigos no pueden ser ni un gentil y un judío. Los 2 tienen que venir de la línea, obviamente, de la raíz hebrea. Pastor. Sí, así es. Sí, hay cosas que no puede entrar uno definitivamente a cerrarse a la idea y pensar que no es de esa forma, porque pues es que el pueblo de Israel, algo de lo que va a tener como consigna es que ellos justamente consideran que todo lo que tiene que ver con el Mesías, pues tiene que tener orientación israelita, ¿no? O origen israelita. No puede ser que sea de otros lados, porque inmediatamente eso sería descalificado. 2 cositas en esta noche. Número 1, esa palabra profetizar que aparece ahí, que dice que los 2 profetizarán. Ojo, tengamos en cuenta en las traducciones, ¿no? De que si bien es cierto la profecía tiene que ver con eventos futuristas, también la traducción exacta lo que hace es referirse a que van a hablar o a predicar la palabra, ¿cierto? A predicar sobre juicios, ¿cierto? De lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque normalmente cuando se habla de profecías casi siempre se piensa en eventos futuristas. Ojo con eso, porque en este caso se está refiriendo, como les digo, es a los juicios que se están viniendo sobre la tierra, que han pasado y que han sido los que hemos estudiado hasta este momento,
referentes a los sellos, referentes a las trompetas y a cada una de las cosas que seguramente han ocurrido. Y lo otro que también es importante que lo analicemos y que lo tengamos en cuenta en esta noche es que, pues, a ver, algo de lo que nosotros debemos analizar y tener en cuenta es que ellos van a venir eh, con el objetivo de alcanzar nuevas almas, ¿cierto? De alcanzar esas personas que seguramente en algún momento tal vez se escucharon o no escucharon, pero que su corazón sí va a reaccionar ante ese tipo de mensajes, ¿cierto? Que van a direccionarse ante Dios. Pero esas personas, en su gran mayoría, yo consideraría que son judíos, ¿cierto? Que son básicamente un pueblo judío, porque esto a lo mejor les puede generar argumentos a algunas personas de las que se queden del arrebatamiento para decir, ah, sí ve que sí va a haber otra posibilidad de salvación y ahí entonces nosotros estaremos. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el tiempo ha corrido ya en esta noche y quiero ir rapidito, brevemente, con una reflexión final de cada uno de ustedes. Y empiezo contigo, Richard. Gracias, pastor. De verdad, iglesia, contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Y algo muy importante que debemos aprender de estos dos testigos, ¿cierto? De este tema, de estos personajes o representantes especiales que Dios envía, es que la gente se arrepienta. Tenemos que tener en cuenta que debemos tener en claro de que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es el arrepentimiento, ¿cierto? Dios lo que quiere es mostrarle al mundo que Él hizo un plan desde el inicio para que todos estemos con Él. No importa quién sea, ¿cierto? No importa si es Moisés, Elías, pues el mismo Jesús, no sé, no importa. Lo que debemos entender es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, también necesitamos tener mucho cuidado con falsos profetas. Vemos que hoy en día hay personas que se están llamando apóstoles, se están llamando de una u otra manera hasta profetas, ¿cierto? ¿Para qué? Para engañar a las personas. Y hoy la ignorancia es tan grande, es tan terrible, de que podemos llenar vacíos con cualquier palabra sin investigar, ¿cierto? Sin tener fundamentos bíblicos. Entonces es muy importante, iglesia, que veamos y estemos dentro de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Bendiciones, iglesias, Edson, Pastor, Copaz, muchísimas gracias y bueno, Dios permita que podamos vernos en otro programa. Dios les bendiga, iglesia. Feliz noche. Gracias, Richard. Feliz descanso también para ti. Y sí, ojalá no transcurra otro año sabático, sino que la otra semana te veamos en la transmisión. Claro que sí. Bueno, algo de lo que también tenemos que tener en cuenta es que cuando se refiere al tema silicio, acuérdese que en el Antiguo Testamento cuando había dolor, cuando había tristeza o cuando había algo que se recibía y que sabía que venía de parte de Dios, la forma de que la persona, los demás se daban cuenta de que estaba justamente como en ese luto, digamos, espiritualmente hablando, era que se vestían de silicio, dice la escritura, ¿no? ¿Se acuerdan de que casi siempre esto ocurría cuando se venía algún juicio sobre Israel y a alguno de ellos fuera un rey, fuera un profeta o lo que fuera, un sacerdote, normalmente se vestía de silicio y tenía mucho que ver con la textura también, ¿cierto? Y además con que se refería era justamente a eso, dolor, se refería a tristeza, se refería a aflicción, se refería a luto, ¿cierto? Entonces también para que lo tengamos en cuenta. Copastor, reflexión final en esta noche. Gracias a cada uno de las personas que nos han estado siguiendo durante esta noche.
Sí, la semana entrante yo creo que terminaremos ya con esto, veremos incluso creo que la séptima trompeta. Mire que esta séptima trompeta incluso ya ni siquiera se le dan muchos versículos allí en la palabra de Dios, a pesar de que habla de otro terremoto y otro castigo, pero ya es tan normal eso que ya lo menciona rápido. Y hubo un terremoto, y hubo granizo y ya se acabó, no menciona más. Pero después de eso viene como un break bien grande, son varios capítulos y bien espinosos, porque ya se habla es de la ramera, se habla de la bestia, del dragón, se habla del falso profeta, es decir, hay una serie de capítulos ahí que son bien espinosos para poder dialogar. No sé si los vayamos a saltar y vamos de una vez después a las 7 copas, pero eso ya lo veremos después. Por esta noche, muchas gracias por haber estado con nosotros, les bendecimos y por supuesto, les amamos y les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias, copastor. Feliz descanso también para usted. Buena noche. Y bueno, cuando hablamos de los dos testigos, básicamente de lo que hablamos también es de una nueva oportunidad que vuelve a dar del Señor a las pocas personas que habrán sobre la tierra en ese momento y básicamente al pueblo de Israel. Una vez más, da una oportunidad para que las personas se arrepientan. Ese es el corazón y la generosidad de nuestro amado y buen Señor. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Reflexión final, usted me hizo recordar el tema de Silicio, Pastor Miguel, sobre esta tradición precisamente de la religión de la familia y de los amigos, donde creo que es en febrero o marzo que se dejan untar precisamente la ceniza aquí en la frente, en algo que ellos no entienden. Simplemente lo hacen porque es la tradición y es doloroso, precisamente ahí sí es doloroso ver no la incredulidad, sino la ignorancia tan tremenda que vive obviamente personas que incluso son profesionales, que son, no son personas quedadas, no son personas lentas, son personas con títulos, son personas con negocios, son personas bien en ese aspecto, pero como se les olvida de que el diablo es el padre de la mentira. Y cuando dice que es el padre, el tipo sabe mucho sobre mentir. Y se me venía este famoso capítulo 13 de aquí Apocalipsis, donde dice de que y engaña a los moradores de la tierra, miren, ¿verdad? Con señales, donde también dice que se le permitió infundir aliento a un ídolo, a un pedazo de muñeco que él va a levantar también en el tiempo de su gobierno, pero que también hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿verdad?, se les pusiese una marca ¿qué? ¿En la mano derecha o en dónde? La frente. En la frente. Mire cómo ya tiene entrenado el panorama el diablo. ¿Por qué? Precisamente en la frente. Porque él los está marcando. Así como los ángeles, cuando un cristiano sale de la idolatría, se convierte a Cristo, vive con un testimonio, es una nueva criatura, ¿verdad? Pues obviamente los ángeles y los demonios, no sé cómo explicarlo, pero yo sé que ellos ven algún tipo de marca en nosotros, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera la podemos ver. Igualmente, los demonios y Satanás, y obviamente también el Señor, él también puede ver, o ellos pueden identificar las personas que son marcadas de ellos. ¿Cómo? Con lo que hacen anteriormente a la Semana Santa, que es que una pequeña marca de silicio en la frente. Eso lo ven los demonios y ellos fácilmente reconocen. Si lo ve uno que es un pedazo de cuero nada más, que no somos todavía transformados ni nada, pues ¿qué será ellos cuando ven eso? Ah, mira, ya están. Mírenlos cómo se pone la marquita que yo, Satanás, hablando de Satanás, el padre de la mentira, qué fácil es identificar un hijo de Dios a un religioso. Entonces, eso a mí me trajo a colación lo que usted mencionó sobre el silicio y la reflexión para las personas de incrédulas y obviamente religiosas, que la misericordia de Dios sigue creciendo en medio de juicios, en medio de lo que venga. Pero ¿cuál es tu decisión? ¿Tú qué tantos mensajes has escuchado? ¿Tú tantos mensajes que dicen, no, es que yo soy cristiano, pero a la larga no, eres simplemente un simpatizante? Nada más. Una persona que
que no rebuta lo que de pronto enseña la iglesia, lo que enseña el pastor, el copastor, el evangelista, ¿verdad? Pero simplemente, sí, chévere, pero de ahí no pasa. Entonces, en la gran tribulación ya va a ser muy complicado, y eso es donde yo creo fielmente de que sí va a haber salvación, pero no necesariamente para el pueblo, digamos, llamémoslo así, el gentil. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos más de 2000 años, o el Señor gastó más de 2000 años predicándole a los gentiles. Ahora es el tiempo de predicarle la salvación ¿a qué? Al grupo más complicado de que se conviertan a Jesucristo, que son los del Medio Oriente. Pastor, gracias por la oportunidad. Ricardo, copastor, iglesia, bendiciones, una feliz noche para ustedes. Gracias, hermano Exxon. Feliz noche también para usted, para su familia, un buen descanso. Y solamente voy a rematar con algo con lo que inclusive habló Richard hace un momento en su reflexión final. Y él habló de que no se dejen confundir, ¿cierto? Que no permitamos de que haya confusión y que no nos demos la libertad tal vez de escuchar falsas doctrinas. Mire que en el libro de Tesalonicenses, el pasaje que hablé, dice que antes de que se siente el hombre de maldad en el trono, lo que va a haber reinando dentro de la tierra es la apostasía, ¿cierto? Y eso es algo que indudablemente cada día uno lo ve con más poder dentro de las iglesias. Hoy en día al pecado se le trata con liviandad, se le trata con cosas, digamos, donde no se le ve ningún problema a nada, donde todo aparentemente está bien y solamente entra todo como en el término de la gracia. Ojo con eso, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando hay pecado, hay pecado. Y cuando se hacen las cosas bien, pues se hacen las cosas bien. Y para eso nosotros debemos estar como iglesia, ¿cierto? Para poner cada punto en su lugar. Bueno, iglesia, ha sido un placer en esta noche haber estado compartiendo con ustedes este nuevo faro, donde hemos podido hablar de este tema sobre los dos testigos. La semana entrante vendrá la conclusión de este tema y seguramente lograremos empezar la última trompeta, la séptima trompeta. Bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz descanso. Y si es la voluntad de Dios y si Él no ha venido por su iglesia o si no nos ha llamado a su presencia, ahí estaremos nuevamente reuniéndonos en un nuevo faro. Bendiciones para todos.